¿Qué onda? Yo soy Zarigüeya y bienvenidos a Huellas que Vuelan. Porque saber es recordar quién eres, honrar de dónde vienes y volar hacia lo que sueñas. Porque a veces todo lo que necesitamos es escuchar una historia para volver a creer en la nuestra. Las opiniones y experiencias compartidas en este espacio pertenecen a cada persona invitada y no necesariamente reflejan mi opinión personal. Todas las historias son compartidas con pleno consentimiento para ser grabadas y difundidas. Huellas que Vuelan es un espacio de escucha y acompañamiento. Si algo de lo que aquí se comparte resuena profundo en ti, te invitamos a cuidar tu proceso y buscar el apoyo que necesites. Este es un poquito de lo que vas a escuchar en el capítulo de hoy. Uno de los diagnósticos era que creo que no iba a caminar. Como que mi adolescencia se apagó. O sea, como desayuno y ceno arquitectura. Di una ponencia en el auditorio de la Ibero. Yo no creo en ninguna disciplina si no hay pasión. Que estuviste a punto de irte a las Olimpiadas de Beijing. Sí. Estadísticamente yo soy el 0.001% de la población de personas con discapacidad que tienen una licenciatura, que tengo una maestría, que ejerzo mi carrera. Bienvenidos a un capítulo más de Huellas que Vuelan. Gracias por estar nuevamente acompañándonos. Yo sigo en Cuernavaca en esta gira con unos invitados espectaculares. Mi invitado yo lo conozco como Jos, pero pues conocido ante la multitud como José Antonio Aguirre de la Torre. Así es. Arquitecto, orgullosamente discapacitado, nadador profesional y un sinfín de cosas que quisiera que tú te presentaras. ¿Cómo te gustaría presentarte y de qué manera te describirías para los que no te conocen? Bueno, mi nombre es José Antonio Aguirre de la Torre. Tengo una discapacidad. Soy arquitecto. Estudié una maestría en diseño universal en la Facultad de Diseño y Arquitectura. Y bueno, esta maestría se llama IMAX. Es una maestría en imagen, arte, cultura y sociedad. Ajá. Bueno, pues me gusta la natación, amo mi trabajo, soy un apasionado de mi chamba, de la arquitectura. Entonces, creo que eso me resume. Bien, sí, esa parte se me olvidaba porque ahorita que estoy en tu casa y veo arte por todos lados y muchos son de tu autoría, entonces así es. Eso que vamos a abordar, pero fíjate, a mí me gusta empezar el podcast desde la infancia, ¿no? Uh-huh. Una, porque se me hace muy interesante cómo pues lo que vives en tus primeros años pues forjan quién eres hoy en día. Uh-huh. Y otra, porque yo como maestra de preescolar es como de que quiero saber mucho estas dinámicas familiares y como la historia. Entonces, platícanos dónde naces, cómo es tu dinámica familiar, cómo creces, con qué diagnóstico naces también para empezar a entender esa parte. Ok. Nazco en Zapopan, Jalisco, en 1976. Estoy por subir al 5º piso. Bien. Y bueno, nazco sano y me diagnostican ictericia. Y bueno, ahí parece ser que al doctor se le ocurrió hacer una transfusión de sangre y en la transfusión de sangre venía como contaminada y me da, bueno, a través de la sangre me da osteomielitis y a partir de ahí pues empieza a dañar los huesos y la pierna izquierda. Y entonces deciden cortármela, pero bueno, al parecer se niega mi mamá y hacen un legrado. Y este legrado pues al final daña todos los músculos, crecimientos, pues como todas las funciones básicas de la pierna. Okay. Pero bueno, al final la salvan. No puedo flexionar, no puedo subir el pie, se llama pie equino. Okay. Y la cadera la fijan, por lo tanto tampoco soy bueno haciendo abdominales. Okay. Y básicamente eso es. Gracias. ¿No? Okay. ¿De qué manera, bueno, influyó como la infancia? Pero luego, no sé, ¿sabes? Como que luego he platicado con otras personas que tienen discapacidad de nacimiento y dicen, es que, ¿sabes qué?
como que yo no lo notaba hasta que empecé a salir a la sociedad o como que hasta unos ciertos años de vida. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Oh, no, pues si la resumo, muy feliz, muy contento, ¿no? Realmente siempre fue un ambiente sano y pues yo creo que siempre luchando, pero no te das cuenta, pues, de tratar de adaptarte a la sociedad, a los primos, a los amigos, al contexto, ¿no? Uno de los diagnósticos era que creo que no iba a caminar, caminé, entonces, pues eso de alguna manera ya hizo que hiciera mucho más cosas de lo que hacen los niños. ¿Cómo podrías normales, platicar osteomelisis, dices? No. Ictericia y osteomelitis. Sí, ¿de qué manera los puedes explicar para que se entienda qué es lo que daña esto? Bueno, no soy médico, ¿verdad? Pero entiendo que ictericia es un problema de la sangre y que solamente, o sea, hay un tratamiento que es, creo que en incubadora o sacar a los niños al sol. Y es como que se refuerza la sangre. Quiero entender. Y en este caso, en lugar de eso, fue una transfusión de sangre. Ajá. Y osteomelitis es una infección en el hueso. O sea, la sangre venía contaminada, empezó una infección, y ya se metió al hueso y por eso fue que tuvieron que raspar y tallar. Y fíjate todo cómo también, ¿no? A mí me decían de que también no amputación de una vez, ¿no? Y tu mamá no, tampoco se negó completamente. ¿Cómo es la relación, o bueno, cómo era la relación de José, sí, como de niño, pues, con tu mamá, con tu hermana, como con este ambiente, no sé si ibas como al preescolar o no, o de qué manera entraste a la escuela, ¿sabes cómo? Sí, buena pregunta. O sea, creo que todo el tema de la escuela fue normal, porque el problema realmente fue de nacimiento. Entonces ya cuando me tocó entrar al kinder, pues ya iba al kinder como cualquier niño. Como obviamente dañaron los discos de crecimiento y todo esto, entonces yo utilizaba un zapato ortopédico para nivelar el caminar. Entonces tenía una suela gruesa, pero con ese iba al kinder. Y pues, o sea, realmente los temas, digamos, graves fueron de nacimiento. Ya después, kinder normal, primaria normal, secundaria normal, pero trunca, porque conocimos a un médico, y el doctor de la Huerta, y estaba en Guadalajara, nosotros vivíamos aquí en Cuernavaca, y nos hablaron muy bien de él y que traía todo un procedimiento para crecer la pierna. Es una extensión para huesos. Y entonces pues decidimos ir a ese tratamiento, creo que como a los 13 años, por eso paré la secundaria, creo que en segundo. Ajá, o primero, creo. Entonces nos fuimos allá, ahí perdí 3 años, porque estuve otra vez en cirugías, tratamientos con aparatos ortopédicos, yeso. No podía caminar, no podía casi salir a la calle. Estuve 3 años como encerrado. Porque era de que si no podías apoyar. No, nada. Era un aparato que se llama Irizarov. Es un aparato. Hoy son más modernos. Hoy te ponen solamente 3 tornillos arriba, 3 tornillos abajo, en el caso del fémur. Y luego lo fracturan y esos 3 tornillos van fijos a una barra y esa barra la vas extendiendo, entonces va abriendo y va separando el hueso hasta que das la talla. Entonces retiran eso, ponen yeso y el hueso se vuelve a pegar. Ajá, se vuelve a pegar. Entonces eso, pero bueno, ese te estoy hablando el que hoy hay. A mí me tocaron sus inicios y eran unas cosas ahí
Me imagino que pues, muy... como del medievo, o sea, Ajá. literalmente era como un castigo medieval, porque eran unos aros de metal que daban la vuelta completa a la pierna, en 2 aros arriba, 2 aros abajo, clavos que entraban y salían del otro lado, clavos que entraban y salían del otro lado. Por lo tanto tenía pues suturación, escurrimiento. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Recuerdas? Terrible, o sea, es creo la etapa más, O sea ajá, que, terrible. no sé, a mí me voy a animar a preguntarte qué Sí, te sí, dolía sí. más, ¿no? Como no salir o seguir, porque yo sé que yo tuve muchas operaciones en esta etapa de secundaria de la adolescencia y yo decía, perra madre, yo quiero salir y quiero ir de viaje con mis amigos o así. Que luego era como que a veces el dolor no era, ¿sabes? Como que a mí me empezaba más esta parte social que el impacto de lo que era, pero no sé a ti, por ejemplo, cómo te causó. Pues sí, yo creo que sí hubo un trastorno fuerte, porque pues estás en la adolescencia, pues no puedes salir a la calle. Entonces creo que digamos, me acogieron mis tías muchísimo, entonces me llevaban mucho de comer porque todo el tiempo me la pasaba acostado o sentado. Sentado no tanto, era hincado en un sillón y no me podía vestir porque ningún pantalón entraba porque era un aparato muy, muy grande y te digo, con clavos, entonces estos clavos luego rasgaban la ropa o te atorabas en algún lado. Entonces no, era como muy complicado salir, un golpe, pues te cimbraba todo, era muy doloroso, ¿no? O sea, dormías poco, te quejabas mucho. ¿Y duraste 3 años con eso? Sí, 3 años. No. ¿Y si dio el resultado que esperaban? Sí, hubo una extensión, después me pusieron otro para enderezar el pie, se estuvo mucho más aparatoso. Para enderezar el pie, tratar de quitar el pie equino. Okay. Pero en realidad, o sea, eso no me permitía salir, no me podía vestir. Entonces, o andaba con unos shorts muy cortos y como cortados de un lado para poderlos subir. De un lado, y pues eso me impedía salir a la calle, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si podías de que ir al baño o era de que tenías que estar en la cama también. Sí, o sea, es que había temporadas en las que era solo acostado. Sí, pues, ya sabes, pato y la jarrita esta, ¿no? Pero ya después sí podía caminar, o sea, no caminar, bueno, andar con muletas. Okay. Pero siempre en la casa. Entonces, el hecho de estar encerrado, pues, tengo una familia increíble y bueno, pues mis tías empezaron a apapacharme a través de la comida, entonces me llevaban, que vivíamos en Guadalajara, pues ya sabes, tortas ahogadas. La mejor comida del mundo. Exacto, tortas ahogadas, todo, ¿no? Comida. Y por otro lado me pusieron como maestro de guitarra, maestro de inglés, y veía mucho televisión, que era pues pésimo. Entonces sí, como que mi adolescencia se apagó, o sea, no convivía con jóvenes ni con chavos. No era como que tus compañeros tampoco venían, no, nada, nada. Porque justamente, o sea, todos mis amigos estaban acá, nos fuimos a operar a Guadalajara, llego a Guadalajara, pues a una ciudad donde solamente eran mis tías, mis primos. Okay. Y pues para mis primos no era el más divertido, ¿no? Pues irlo a ver ahí tirado, ¿no? Entonces, sí fue yo le llamo como una pausa a la vida, ¿no? O sea... que luego de esas pausas se aprende muchísimo, ¿no? O se valora mucho como pues sí, o sea, obviamente... salí porque yo creo que sí, hoy lo veo de afuera y digo, estaba en un agujero, o sea, en un agujero impresionante. Yo me imagino que hasta depresión tenía y no lo sabía. Y pero bueno, hubo una última operación y ya como que el doctor quería seguir experimentando conmigo y dije, no, ya me cansé, ya estuvo. Entonces tomamos la decisión de pararle
Yo antes caminaba solamente con el zapato ortopédico y después de esas cirugías ya no podía caminar tanto o me acostumbré mucho a caminar ¿Con el zapato? con muletas porque se debilitó, pues en 3 años de no caminar, claro, se debilitó mucho mi cadera. Sí, Entonces ya era más complicado caminar. Entonces empecé a usar muletas, regresamos aquí a Cuernavaca y dije, no, esto ya tengo que salir de ahí, ¿no? Claro que me vine súper obeso y no recuerdo si nos venimos como inicio de año y para diciembre regresamos a Guadalajara a pasar Navidad y había bajado, yo creo, 20 kilos, si no es que más, porque empecé a caminar, empecé a nadar, me metí a una secundaria abierta porque dije, tengo que aprovechar el tiempo perdido. Entonces me metí a una secundaria abierta, estudié la secundaria abierta, nadar, andar en bici, caminar, ir a la escuela. Bajé 20 kilos en 5 meses, 6 meses. Y tan es así que yo regresé a Guadalajara a Navidad y me senté, o sea, era la noche de Navidad cuando llega toda la familia y yo sentado en la sala y llegaban mis primas y decían que quién era el chavo que estaba sentado ahí, ¿no? Bien chupado. Sí, o sea, no me reconocían, ¿no? Ajá. Gracias a Dios creo que sí, todavía tuve como la mente para salir de eso porque pues no tenía ni siquiera la capacidad de socializar, ¿sabes? Entonces era como muy complicado ver chicos de mi edad, hablar, platicar, convivir, ¿no? ¿Identificas qué fue lo que te hizo como salirte o pues, sea, hoy en día? Yo creo que el fastidio, o sea, estar harto ya de tanta cirugía. ¿Cuántas llevaste? Pues la verdad, hay cosas muy padres que va borrando la mente, que eso es increíble, pero yo sí le echo más de 20 y tantas, o sea, digo, desde niño hasta ahora, ¿no? Ajá. Ahí yo creo han de haber sido como unas 10, una cosa así, porque hubo momentos en que ya decían, ¿saben qué? Ya van a quitar el aparato y había 2 opciones, entrar a quirófano o quitármelo en vivo en el consultorio. Y la última vez recuerdo que dije, no, ya no quiero entrar al hospital, ya anestesia, el olor, ya estaba muy traumatizado. Entonces me aventé a que me lo retiraran en el quirófano. Y pues ya te imaginarás sacar 6 tornillos de este tamaño desde el hueso hasta afuera, en vivo, pues sí fue como bien interesante, ¿no? Tu umbral de dolor, ya me imagino que también está muy alto. Sí, muy alto, muy alto. Y entonces yo creo que eso fue, que pues vi cómo fueron creciendo mis amigos, lo que hacían, lo que estudiaban, a dónde iban, viajaban. Y yo estaba en pausa, ¿no? ¿Llegó algún momento de tu infancia que, no sé, en tus compañeros o así, esto del bullying o estas implicaciones de a lo mejor no había rampas en la escuela o como, qué tipo de situaciones recuerdas en ese entonces? Bueno, pues lo típico, obviamente, bueno, en el kinder no me acuerdo, en realidad creo que la pasaba muy bien. Siempre el kinder es el más noble. Sí, el kinder creo que bien. Llegué a tener hasta una novia y fui rey de la primavera, pero no porque ella me escogió, porque ella era la reina de la primavera. Se llamaba Gaby, por cierto. Saludos. Es de Guadalajara, no sé ni dónde esté. Y bueno, sí, primaria creo que no tanto, o sea, lo normal, pues, ¿qué es lo normal? Pues que te voltean a ver, que te preguntan qué te pasó. En donde sí, digamos así, que te pueda contar conflictos de eso, pues en donde yo vivía, llegó un chico a rentar, bueno, una familia, y venía un niño como de mi edad,
Y sí, ese chavo siempre me molestaba hasta que fácil. Hasta que Lupita llegó. No, pues sí, hasta que como unas 3 o 4 veces nos dimos un buen ¿A entre. poco? Pero así que dijera de bullying, sí, pero no sé si lo normalizas o realmente te vuelves como más, como un caparazón, ¿no? Ajá. O sea, no lo tengo como muy registrado. Okay. En la universidad, no. La verdad, la universidad me encantó porque, bueno, hice la secundaria abierta con puros adultos. En esa época solo los adultos estudiaban secundaria abierta. No había secundaria abierta para jóvenes. Para jóvenes, ok. Entonces, pues como que tenía compañeras monjas y gente grande, entonces no hubo como ese bullying. Sí hubo un compañero por ahí, me molestó. Recuerdo muy bien que me pegaba en la espalda o así, me jodía, ¿no? Y un día me lo agarré descuidado y me desquité, le di igual, así un zape o no recuerdo. Y a la salida iba a tomar mi camión y él era un chavo mucho más grande que yo porque, te digo, era escuela para adultos. Entonces pasó como con sus amigos y él iba de copiloto y pasaron, me agarraron la mochila y arrancaron el carro. Hijo de... Me dieron como un arrastrón. Pero lo vio un taxista y el taxista sí aceleró, se le cerró y los bajaron a golpes hasta ver que se levante, porque si no se levanta te vamos a llevar a la cárcel. Yo, gracias a Dios, no me pasó nada, solamente fue como el costalazo, no podía como respirar, me estaba del golpazo, pero ese fue uno. Y en la universidad también hubo por ahí alguien que estuvo jode y jode. Igual estuve cansado hasta que le paré el carro, nos íbamos a agarrar a golpes, estoy a 2 y ya se venía hacia mí y salen de un auditorio de una clase y como que ven la escena, pero fue milagroso, así que llega otro amigo y lo avienta y le dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿le vas a pegar a Pepe? Y empiezan a llegar todos y así ya, pues ya le iban a dar con todo a él. Y yo así, hasta con ganas de déjenmelo. Así con ¿no? Coraje, ¿no? Ajá, pero solo fue una vez y fue ese tipo. Digo, estaba yo creo medio tonto. Pero realmente la universidad creo que la disfruté mucho porque o sea, sí me veían como persona con discapacidad, pero más bien me negrearon como intelectualmente, o sea, me exigieron mucho más. Yo tenía un director increíble que me tomó como bandera para hablar de discapacidad de arquitectura. Entonces había un congreso, un seminario o pues una conferencia y me decía un día antes, ¿no? A ver, si preparas una ponencia, te llevo a Veracruz o te llevo a así. Entonces yo tenía 2 amigas, compañeras de la universidad, que siempre hicimos equipo desde que entré, Pau y Pío, y yo era Pepe, entonces éramos las 3P. Y bueno, las tres, ellas y yo, chambeábamos muchísimo y preparábamos ponencia y viajábamos juntos. Entonces eso disfrutaste también mucho. Nos dio mucha apertura para poder viajar, muchas tablas para poder hablar en público, para poder debatir, yo llegué, o sea, tercer semestre yo creo, y di una ponencia en el auditorio de la Ibero, fue para mí el más impactante en ese entonces, la Ibero de la Ciudad de México, y eran, no sé, 500 personas o más, y yo parado ahí con un micrófono tercer semestre. Hablando desde la situación y desde tu sí, hablando de arquitectura y discapacidad, ¿no? O sea,
los reglamentos, pues la concientización que hay que hacer. Que siento que falta mucho, o sea, México está bien cañón, ¿no? En esta situación. Cuando yo fíjate que estaba el año pasado de maestra, tenía 2 niños con discapacidad, ¿no? Traían andaderas. Y era lo que nos decía la directora, es que no tenemos rampas y que no sé qué. Entonces, o sea, como que nos empezamos a investigar mucho en eso y yo decía, es que es increíble la inaccesibilidad que hay para pues, diferente tipo de discapacidades y la concientización también que hay o que luego se estacionan en las rampas o un show, ¿no? Claro. Antes de seguir, aquí en el podcast hago como una dinámica que se llama Mis primeras huellas. Okay. Entonces, es pregunta o frase sobre tu infancia. Ok. Entonces, vamos a ver qué te toca. A ver, vamos viendo. A ver. Órale, mi refugio secreto era. Pues en la infancia, ¿qué sería? Cuando nos fuimos a vivir a Guadalajara, vivimos en la casa de mis abuelos. Y en la casa de mi abuela, hasta el final, le pusieron un gallinero porque le gustaban mucho las gallinas. Y al lado de ese gallinero había un cuarto bien hecho, muy, muy bien adaptado, que era como para triques. Y como estaba en plena, digamos, adolescencia, pues me quise independizar, ¿no? Y me fui, me cambié, digamos, ese cuartito y era como que con las mi cuarto y como que lo decoré y lo ambienté a como yo quería. Entonces, realmente pasaba todo el día, como no me movía tanto, entonces, pues pasaba todo el día acá en la casa y ya nada más cruzaba como el patio y me iba a ese cuartito, ¿no? Posiblemente has de ser mi refugio, ¿no? Hoy es mi oficina, obviamente. Ok. Es mi espacio donde me la paso increíble, ¿no? Bien. Oye, ¿cómo fue que llegas a arquitectura? O sea, ¿hubo una persona que te incitara ahí o tú solito? ¿O cómo fue este camino a esta carrera? Pues fue realmente como accidental. Siempre quise ser médico cirujano. ¿A poco? No, sí. Que estabas harto de los hospitales. Justamente por eso. O sea, siempre crecí creyendo ser médico. Yo quería ser cirujano médico y veía muchos programas de ciencia, de medicina, de cirugías plásticas. Y en ese entonces había una técnica para niños quemados y les metían un globo y les inflaban y luego con esa piel reconstruían. A mí eso me apasionaba muchísimo. Pero justamente de estar en hospital, o sea, el olor a anestesia, el olor a hospital, esta sensación de verdad es muy traumatizante. Y dije no. Entonces luego dije, bueno, veterinaria. Pero ya aquí en Cuernavaca, pues veterinaria es como gatos y perros, no hay como lo que yo hubiera querido, caballos y cerdos, vacas y más así. De granja. Más divertido, ¿no? Entonces dije, no, pues qué aburrido, no, gatos y perros no. Y dibujaba mucho, me gustaba dibujar, entonces dije, diseñador gráfico. Llegamos aquí, había una universidad, solo 2 universidades tenían diseño gráfico, La Salle y una universidad que ya ni existe, se llamaba la del Sol, pero eran particulares, entonces no me daban los números económicos para estudiar en una particular. Entonces hice el examen a arquitectura. O sea, tú con la idea de que esto me va a servir para... Pues te dicen que arquitectura es mucho dibujo y es como muy artístico. Entonces dije, bueno, pues yo creo que arquitectura podría ser. De la prepa, o sea que yo después de la secundaria abierta hice la prepa normal con chavos normales en una escuela normal. Entonces eso me preparó bastante social y psicológicamente para entrar a una universidad. Porque tuve que aprender a socializar, a comunicarme. ¿Te costó? Claro, no, sí. ¿Qué fue lo que más recuerdas que dices, no manches, esto sí me detenía mucho? Pues vivía en un entorno de adultos, ¿no? De abuelos, de tías. Entonces, pues satanizaban, no sé, fumar,
tomar. Ok. En ese entonces estaba Beverly Hills 90210, era como, ¿cómo pueden hacer eso, no? O sea, como que era una vida loca, ¿no? Y yo llegué y me di cuenta que no, la vida loca no era, Estaba ¿no? bien chida, dices. ¿No? Entonces, realmente ahí, digamos que en la prepa empecé a aprender a socializar, a intercambiar, ¿no? Y entonces ya voy a entrar a la uni y ahí fue cuando me entró la duda porque pues había 3 universidades que me gustaban, o sea, el CUAT en Guadalajara, Ujú. La UNAM y pues la del estado. Entonces sí, dije, bueno, pues voy a hacer examen en las 3, a ver en cuál. Y pues me quedé, o sea, en las 3 tuve posibilidades de poder entrar, pero la que numéricamente y por distancia y por economía y por muchas cosas fue la de aquí, la del estado. Ok. Entonces ya hice el examen. Era una época donde costaba mucho trabajo entrar, gracias a Dios. Bien. Entré, no en los primeros lugares, pero entré. Y bueno, ya los primeros semestres, pues feliz porque... Así te gustó, luego. Ok. Sí, porque primero, segundo, tercero ves mucho dibujo, ves muchas maquetas, ves figural natural, puedes dibujar. Entonces como que había un poco de arte, ¿no? Ujú. O bueno, arte. Pero ya iba aumentando y se iba complicando, ¿no? Entraban matemáticas, entraban estructuras, entraban instalaciones. Yo como en tercer semestre quise desertar, Ok. pero yo desde que entré, digamos que ahí podría ser mi refugio en la universidad, porque hacían una revista que se llamaba La Grifa. Ok. La grifa, el nombre viene de una herramienta que se utiliza en obra para doblar varillas. Doblar y enderezar varillas. Y tiene una forma como de F. Entonces se llama grifa. Ok. Y así se llamaba la revista. Y esa revista era estudiantil 100%. Ok. La hacíamos a mano. Y Wow. y era una crítica pues a los profesores, a las clases. Temas que fueran El que saliendo. escribía poemas nos mandaba un poema. Ay, qué Entonces chido. entro y justo cuando yo estoy entrando, pon tú que al segundo semestre, el presidente de esta revista salía. Entonces él vio que pues, le echaba ganas y que le metía mucho al dibujo y me dijo, no, pues tú vas a ser el presidente, ¿no? Wow. Entonces, O sea, tú eras el coordinador de sí. todo. Ok. Entonces se fue él y ya me quedé yo. Y bueno, claro, con mucho trabajo y mostrando que podíamos hacer cosas padres, la facultad nos dio una oficina. Entonces ya teníamos una oficina y ese era literal mi refugio. O sea, era mi oficina y me la pasaba, digo, mis compañeros salíamos a las 3 de la tarde, yo me quedaba 3, 4, 8, 9, 10 de la noche, regresaba, dormía, cenaba y otra vez en la mañana y me la vivía. En lo de la revista, o avanzabas también. Ajá, como escuela y ok. revista, ¿no? O sea, lo que pasa es que también arquitectura es muy tilichenta, o sea, la regla T, las maquetas, los portaplanos, entonces, pues yo no me movía más que en ruta y con muletas, entonces era muy complicado trasladarte o llevar y traer. Entonces había muchas cosas que decía, no, mejor las hago allá y ya lo dejo y regreso a seguirle y otra vez, ¿no? Pero era, o sea, mi oficina y bueno, en esa oficina tenemos un buzón y ahí nos aventaban, te digo, artículos, poemas o hasta mentadas de madre, ¿no? Y entonces, eso fue lo que te hizo seguir la carrera. O sea, justo la revista, yo en tercer semestre ya estaba harto de la escuela porque ya empezaba lo técnico y dije, no, o sea, ¿dónde quedó lo artístico, la escultura, la pintura, el dibujo? Entonces
sí estuve muy decidido a salirme, pero después dije, ¿y a quién le voy a dejar la revista? O sea, no puedo aventar así la revista. Y cuando me gradué, sí lo dije, o sea, gracias a la Grifa, yo acabé la carrera, porque pues era como, ahora sí que como mi hobby o mi desfogue para el dibujo, para el diseño gráfico. O sea, sacábamos copias, recortábamos, pegábamos, hacíamos collage, tomabas fotos. Ay, qué padre. Y las pegabas y luego imprimías y lo dibujabas y entonces conseguíamos ahí como apoyo y imprimíamos las revistas y las regalábamos en toda la escuela. ¿Y las tienes? Sí, claro. Tengo, están en la oficina, okay. Pero sí tengo muchos. Pues todos los números que saqué como 13 números. Okay. Se supone que se sacaba cada mes, pero había veces que no había o dinero suficiente material. Exacto, suficiente material, ¿no? Pero siempre era hecho por estudiantes, o sea, no metían mano los profesores, ¿no? Qué padre. Entonces, y era única. Complicidad. Era única. Entonces, el director de mi escuela también se sentía muy orgulloso de esa revista. Entonces, si había un congreso, igual, Pepe, como eres presidente de la revista, órale, ve para que la muestres y para que entregues. Entonces, eso me ayudó muchísimo a viajar, a conocer muchos estudiantes de muchos estados, de muchos... ¿Qué aprendías en estos viajes y en estas conexiones con otros personas? Primero la vida, ¿no? Vivir, relacionarte, conocer chicas, conocer amigos. Y obviamente, pues, el lugar, ¿no? O sea, porque normalmente llegabas, a veces a hoteles o a veces a los mismos estudiantes te recibían en sus casas. Entonces te quedabas en su casa y pues vivías, digamos, la ciudad como un ciudadano de ahí, ¿no? Okay. Entonces tomabas ruta y ibas a... ¡Ay, qué padre! ¿no? Entonces era como no eras como normal. turista, sino ya eras más la experiencia. Ajá, local. Y comías. Yo que me encanta la comedera, comías como lo local, lo que comían los estudiantes con 5 pesos, entonces era como, ay, no sé, Guanajuato, ay, probé las guacamayas, ¿no? Y regresaba feliz de que había probado una guacamaya, o de Yucatán, o de, okay. ¿no? O sea, en Yucatán estaban las tortas María Elena, ¿no? Si no recuerdo. No he ido, tendré que ir a probarlas entonces. Muy estudiantil, pero eran muy sencillas. Un pan francés que le llaman, como mortadela y queso amarillo, pero lo increíble es que las metían a una plancha y las dejaban así súper delgaditas, okay. Y crunchies y gratinado, y costaban 2 pesos, ¿no? No manches, pero, okay. O sea, eso me hizo, o sea, creo que me hizo crecer, de poder viajar, de poder conocer, de poder socializar. No, y aparte me imagino que también esta situación de no manches, se puede ir más allá o hay un mundo completamente diferente a pesar que es otro estado, no sé, ¿no? También claro. Esta perspectiva de arquitectura, ¿de qué manera te abrió también el panorama? Claro, mira, o sea, la escuela la universidad fue una época increíble, tuve compañeros excepcionales, hoy son grandes amigos míos, y pues había un viaje que era increíble, que se llamaba Arquitectura Viva, que también iba, o sea, viajé muchísimo de verdad en la universidad, okay. Mucho, Arquitectura Viva, y era un intercambio estudiantil, donde te ibas un mes, o no es cierto, 15 días, a la casa de un estudiante. Entonces, en esos 15 días, la universidad preparaba conferencias, clases, recorridos del lugar. Un ejemplo de Yucatán, ¿no? Llegamos a la UADY, se llama la universidad, y en UADY fuimos a haciendas enequeneras, fuimos a cenotes, fuimos a la playa, fuimos a recorrer
sitios arqueológicos. Qué padre. Pero como ibas con los Locales. profesores y con los arqueólogos o con los encargados y respaldados por la misma universidad de allá, entonces, no sé, te llegabas a subir, hoy no se puede subir a Chichén Itzá, nosotros subíamos a Chichén Itzá o entrar en Palenque a como sitios donde el turismo no lo dejan entrar, pero Claro. como tú vas con un tema de educación, era como más fácil. Entonces, a veces podías estar, no sé, en la bóveda de una iglesia en San Luis Potosí, Ay, qué padre. donde nadie subía al campanario y nosotros subíamos al campanario y veías toda la ciudad y te explicaban el sistema constructivo y de qué año era y bla, 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 ¿no? Historia. Entonces, esos viajes, claro que eran enriquecedores, claro que había que cumplir también con las clases acá, entonces muchas veces te retrasabas acá por estar en el viaje. Va. Y bueno, este de curso de arte vivo, pues todo el día eran conferencias, clases, recorridos a lugares, pero después en la noche los estudiantes pues a la fiesta, ¿no? Ajá. Entonces Lo mejor de dos mundos. 15 días que no dormías, no parabas de fiesta, recorridos, ir a nadar, ir a correr. Increíble, o sea, la universidad la puedo resumir así en una palabra y era diversión pura, ¿no? Okay. Pero muy exigente, o sea, sí me tocó una escuela muy, muy, muy dura. Que Sí. trajo sus frutos, ¿no? O sea, ahorita quiero que nos nos empieces a guiar un poquito sobre pues, lo que has hecho como arquitecto. Yo creo que ya tienes tu empresa, tu equipo. Sí. Me gustaría yo saber la primera vez o como una historia así que digas, no manches, mis primeros años fue muy random, no sé esto, o recuerdo esa situación, si nos puedes contar alguna anécdota. Claro. O sea, la escuela fue increíble, me dio muchas tablas, Ajá. conocí mucha gente, salí de la carrera y no quería hacer arquitectura porque salí muy chavos, según yo, 24 años, y decía, es que los maestros son, pues yo los veía grandes, ¿no? 30 años o 40 años, los maestros albañiles, ¿no? ¿Cómo le voy a mandar a un señor o cómo yo le voy a decir a un señor de 40 años haga lo que yo digo, ¿no? Entonces, sinceramente salí con temor a... Okay. a esta inseguridad de... Sí, porque eso no lo ves en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela ves pues, todo lo que es hacer arquitectura, sí. ¿no? No, estas situaciones sociales que te Exacto. siguen topando. No, y luego yo he escuchado, bueno, no sé si es cierto, que luego tienen un ego muy grande también y es como de acá, tú no me vas a mandar, o no sé, o como pues, que se respaldan en su equipo mucho. O sí, o sea, obviamente, hoy te lo digo, es el trato, ¿no? Pero en ese momento a mí me daba miedo mandar, o sea, como que no. Entonces se me acercaba gente o conocidos, oye, voy a remodelar mi casa. Ah, sí, te presento a un amigo albañil y él te lo va a hacer. Entonces, digamos como un año, como yo tenía muchos amigos por todos estos viajes en diferentes estados, como un año me la pasé viajando y visitando y conociendo qué padre. a más amigos, ¿no? Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara, obviamente, Mérida, San Luis Potosí, ¿no? Entonces, ya, dije, no, pues ya tengo que hacer algo. Ya mis amigos empezaron a trabajar y yo no. Y me metí a trabajar a un bar. Y ¿A poco? Que mi jefa era una arqueóloga, Hortensia de Veganova, y ahí nos conocimos. Ella tenía un bar con una galería y yo un día pasé por ese bar galería, me pregunté si podía exponer en su galería, nos hicimos amigos y después le pedí chamba y me dio chamba y entonces empecé a administrar el bar. Ok. Y ese fue, digamos, ¿Tratabas como de bartender y administrador y así? ¿Okay? Sí, mi primera chamba, digamos, ¿no? Pero, ¿a qué viene? ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque de estar atendiendo y pues yo era como el administrador, entonces
Pepe me saludaba, pues, la gente que iba, y conocía pues a los clientes. Era un bar para adultos. O sea, para adultos me refiero para gente grande. Mayor. Okay. O sea, solo teníamos música de requintos, 60, 70, okay, rock, baladas. Entonces, nuestra clientela eran el señor con su esposa, ¿no? Okay, el grupo de señoras divorciadas, ¿no? Sentadas ahí, o sea, muy, muy relajado. Ajá. Entonces, de ahí iba mi primer cliente, que fue don Carlos, el cual iba solo, y entonces decía, Pepe, ven, siéntate, o me saludaba y empezamos a platicar, y hablábamos de arte y pues de ciudades o de museos, okay, y le sorprendía, pensaba que yo había viajado mucho, y pues no, en México sí, pero fuera no. Entonces me decía, oye, qué interesante, o sea, ¿cómo que has viajado? Y yo, no, pues los libros, ¿no? La escuela, ¿no? Y teníamos muy buena charla, y ya después iba muy recurrente, se echaba sus 2 vodka tonic y platicábamos un ratito y se iba. Y un día me dice, oye, quiero que me ayudes a remodelar mi casa. Y lo mismo, o sea, agarré y le dije, le mando. Tengo unos albañiles increíbles que me llevo muy bien con ellos, se los voy a recomendar. Me dijo, no, o sea, quiero que tú seas el responsable de esto. Wow. Fui y fui con los albañiles y no, ya los albañiles vieron la obra, era una obra muy grande, okay, y me dijeron, no, Arqui, agárrela, o sea, no la deje ir. Y dije, pues, sí, o sea, y me dijeron, no, lo apoyamos, o sea, lo que se te atore. Ya sentiste la seguridad. Ajá, de decir, entonces bueno, dije, pues órale. Okay. Para no hacerte el cuento largo, o sea, volteó a verme en la obra y éramos, no sé, 34 trabajadores, 38 trabajadores, que es muchísima gente. En una casa de los años 50, un estilo funcionalista, que estaba volteando, digamos que la casa estaba volteando hacia la calle, pero atrás de la casa hay una avenida principal aquí en Cuernavaca, que se llama Teopanzolco. Entonces, los dueños querían ahora como voltear la casa hacia la avenida y poner un negocio, una mueblería. Entonces fue como todo un reto pensar cómo voltear esta casa, no literal, no la volteamos, sí, claro, sino como cambiar el uso. Y, o sea, cuando yo volteé ya era, o sea, máquinas, gente, o sea, moviendo, mi cliente contento, gracias a Dios, o sea, fue un ángel. O sea, no fue que te dio pánico o algo. Un ángel, o sea, me apoyó muchísimo, me cuidaba mucho, pues me tenía mucha paciencia también, y pues íbamos como aprendiendo los dos, o más bien experimentando los dos, porque metí cosas innovadoras, metí un poco de diseño. O sea, esa tienda cuando la acabamos llamó mucho la atención, fue así como, diferente del resto. Okay. Ajá, y de que pues era como mi primera obra, y que fuera una obra como de ese tamaño. Abriste. Ajá, era como, y aparte en una avenida así principal donde todo el mundo la volteaba a ver. Entonces, el níspero, es de Pepe, el níspero de Pepe, ¿no? Entonces, eso como que me dio como la fuerza y pues ya la confianza para poder trabajar. Entonces, ¿ya de ahí empezaste a aceptar proyectos y ya sin miedo, o seguiste? No, sí, o sea, digo, mira, yo llegaba a esa obra, o sea, no tenía carro, o sea, llegaba en ruta. Mi cliente se reía muchísimo de mí y me decía, es que Pepe, no puede ser, o sea, todos los albañiles llegan en carro, en moto, ¿no? Y tú llegas en ruta o caminando, ¿no? Y yo, pues sí, pero pues estaba empezando, ¿no? Y o luego me tocaba ir, oye, tienes que ir por el dinero al banco para la raya. Pues sí, gracias a Dios no me quedaba tan lejos, no sé, unas
10 cuadras, que antes caminaba muchísimo. Ok. Entonces, me iba con una mochila y me traía 100, 200 mil pesos en una mochila. Ay, no. Entonces, igual que mi papá, cuando pagaba las cirugías en Ciudad de México, en el tren, en el metro, ahí se ponía el dinero así en el pantalón o acá, y mi mamá lo regañaba. Dije, ¿cómo se te ocurre? Aquí la gente, ¿cómo va a saber si te ve humilde? No sabe que traes dinero. De un tonto solo haría esto. Pues no, está bien, es listo, es inteligente. Pues algo así, porque acá en este caso era pues un chavo de 20 y tantos años en muletas, con una mochila, pues no. Entonces, creo que como que todas esas cosas fueron fortaleciendo y encontrándole como el gusto, ¿no? Okay. Porque, o sea, si a mí me preguntas qué parte de la arquitectura me gusta, pues es el diseño. El diseño en todas sus caras, ¿no? En todas sus caras, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de escenografía, diseño de modas, diseño de letras, o sea, diseño no paro. Okay. Arquitectura, o sea, he construido, sí, pero hoy ya a través de los años me he apoyado de que yo diseño, yo superviso y esa responsabilidad se la dejo a otra persona, ¿no? Okay. Cosas que fueron pasando también a través del tiempo, ¿no? En donde, pues, siempre hay que tener, hoy lo digo, no es una justificación, pero hay que tener mucha presencia en la obra, hay que ser grande, fuerte y hablar fuerte y ser como un capataz. Okay. Y cuando no lo eres, pues la gente puede llegar a abusar o no obedecer, ¿no? Okay. ¿Y tú te sentías como que no? O sea, más bien, te digo, hice mucha arquitectura, sí, pero ya me cansó. Ok. O sea, ya hoy me asocio, ¿no? Tengo muy buenos amigos constructores a los cuales yo les digo, a ver, traigo este proyecto, éntrale a la obra, ¿no? Va. Y entonces ahí yo ya tengo una voz de mando, sí, pero no me voy a golpear con los albañiles. Sí, claro. Porque sí llegué a puntos donde, o sea, el albañil no te obedecía o, ¿no? O se quería pasar de listo y eso cansa y sí debes de tener una presencia, o sea, una altura, un tamaño. Muy fuerte también, ¿no? Sí. De estar poniéndote con las personas, porque luego conoces un montón de personas diferentes y estar. ¿Qué es lo que te ha enseñado, pues, la arquitectura, el diseño y como todo esto en tu vida y como a ti de persona? Pues todo, o sea, toda mi vida se basa en eso. Soy un apasionado de la arquitectura, o sea, leo, veo, o sea, como desayuno y ceno arquitectura. Okay. Igual diseño, me gusta todo lo relacionado con la arquitectura, el interiorismo, pues el arte. Entonces, y hablo también el tema de discapacidad, que también eso me apasiona mucho dentro de la arquitectura. Entonces, realmente, ¿qué me ha dejado? Pues todo, o sea, yo soy todo arquitectura, o sea... Okay. O sea, tú ya vas caminando y vas viendo de que, esto, lo otro. Sí, sí, ves y, mira, esa fachada, esto, yo hubiera hecho esto, o así, ¿no? Ay, cuando tenga mi casa te voy a hablar. Oye, ay, se me fue, yo pensando en mi casa, bien emocionado. Platícanos del premio que ganaste. Bueno, he recibido un montón. No sé si hay alguno como que dices, la neta, no me la creo que me la gané, o me he sentido como muy afortunado. Y también que nos hables más sobre este tema de la discapacidad con arquitectura. Bueno, el más reciente, hace como unas 3 semanas, nos dieron el Premio Estatal de Arquitectura 2025. Pues la verdad no lo esperábamos y yo creo que fue una sorpresa y a la vez así como alegría, pero más sorpresa, ¿no? Y, o sea,
Pues yo creo que más bien los premios que de alguna manera nos han, o más bien las personas que nos han premiado, nos han volteado a ver, es como por el trabajo, y somos muy talacheros, somos muy perseverantes, somos, se me fue ahorita la palabra, persistentes, Okay. Que siempre estamos haciendo arquitectura, o sea, mucha arquitectura, diseño, y aprendí que las redes es como importante aventarlo. Entonces la gente te va identificando, te va conociendo, y entonces siempre como que te tienen en mente, y eso está padre. Entonces la gente que ha volteado a ver ese trabajo, pues estamos muy agradecidos de que en algún momento nos lo reconozcan o nos den un premio. Pues, o sea, creo que los más importantes pues es el de derechos humanos. Eh, la, la Cámara de Diputados, no soy fan de los políticos, pero la Cámara de Diputados nos dio el premio Gaby Brimer, que es un premio estatal pues a la trayectoria y al esfuerzo y dedicación de las personas con discapacidad. Entonces vieron como nuestro currículum y fuimos seleccionados para ese premio. Y la verdad es que es como, pues sí, importante, no porque venga de la Cámara de Diputados, sino por lo que representa, que Gaby Brimer, ¿no? es de las mujeres que más o que más luchó por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, es un premio como muy lindo, pues de los rotarios, del colegio de arquitectos, ahora del colegio de ingenieros. O sea, como que pues de la gente con la que de alguna manera está viendo tu trabajo, y que al final pues, les parezca bueno, o les guste, y digan, pues vamos a dárselo a él, es como increíble, ¿no? Entonces, todos tienen un valor, ¿no? Pero yo creo que Gaby Brimer, por lo que significa ella, es como de los más interesantes, ¿no? Y es que aparte, o sea, como dices, el trasfondo de ese premio, que luego, pues todas estas personas discapacitadas, un montón, ¿no? En el mundo, en el país, en México. El 17%. O sea, y luego a mí me pasa que yo digo, no manches, es que siento que a muchas personas se les cierra el mundo, o como que los cierran de que, ay, no van a poder hacer muchas cosas, ¿no? O no van a poder hacer una carrera tal cual. Y entonces este premio que diga, o sea, hay un montón de oportunidades, y, o sea, a lo mejor no va a ser las mismas tan fácil, ¿no? Como las otras personas, pero entonces dices, hay un montón y tú puedes, y entonces esta inspiración está muy chida para mi perspectiva también. ¿Cómo llegas a ser maestro? Docente, bueno, o sea, docente porque me apasiona, o sea, desde la escuela, desde la grifa, pues llegaban chicos y querían participar en la grifa, entonces era como, pues irles diciendo cómo es la línea o el estilo de esta revista, ¿no? Y que se adaptaran. Entonces, de ahí va creciendo como el gusto, pero yo creo que la docencia surge de seguir conociendo más gente, de hacer más amigos y más amigos y más amigos, porque la docencia, eso fue lo que me dio. Ahorita no estoy dando clases, pero me dio muchos amigos, muchos chicos conocidos que hoy me los encuentro en la calle, que hoy me los encuentro en los colegios de arquitectos, o en un congreso, o en un seminario. Y pues es increíble siempre que haya alguien que te conozca, ¿no? Creo que eso abre muchas puertas, te hace las cosas un poco más ligeras. No sé, simplemente que trabajen en oficinas de gobierno, donde vas a ir a pagar la luz, o hasta unas placas, ¿no? Vas a sacar las placas de tu carro y, Arqui, ¿cómo está? Y, véngase, no, venga por acá, ahorita lo atendemos, ¿no? El networking, a todo lo que da. Sí. Entonces, creo que la docencia es, en esencia, sí, conocer mucha gente, pero también me apasiona hablar de
de arquitectura, me apasiona. ¿Extrañas dar clases hoy en día? Claro, ¿Sí? sí, Okay. extraño mucho. ¿Qué has aprendido de tus alumnos? Guay, no, muchas cosas, no. Pues siempre ellos te obligan a estar actualizado, ¿no? Uh-huh. En todo, desde la música, ¿no? Las series Uh-huh. o no sé, cosas tan banales, no sé, como los Pokémones o no sé, los videojuegos, ¿no? O sea, es como tener un poquito la noción de eso, pero en realidad, pues para dar una clase te tienes que preparar, ¿no? Entonces, siempre estar al día, siempre estar preparado, eso es lo que al final ellos te dejan, que tienes que estar listo para dar la respuesta, no te puedes quedar callado, ¿no? Okay. Entonces, cualquier pregunta, hasta cualquier consejo es también, ¿no? Porque soy muy estricto, sí, en clase, pero también soy amigo. O sea, muchos me buscan como amigo. Entonces, hasta un consejo o algo, van y te buscan, ¿no? Y creo que tienes que estar preparado para eso, ¿no? Preparado para dar un buen consejo, también para dar una buena clase. Y también hacer una clase dinámica y que los motive a seguir estudiando y a aprenderse. O sea, yo no creo en ninguna disciplina si no hay pasión. O sea, si no hay pasión, las cosas no funcionan. O sea, no hay manera de que camine. ¿Por qué? Porque no disfrutas lo que haces, porque no eres feliz, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la pasión es el motor de todo lo que no, y me imagino que tú la expresabas mucho en las clases. ¿Cómo crees que te describirían tus alumnos? O sea, ¿de con qué palabra? Pues, o sea, es que de entrada decía un director mío, o sea, bueno, yo di clases y este señor era director de la escuela. Y me decía, es que Pepe, no te podemos perder, porque hubo un tiempo en el que tuve que salirme de una escuela de VM. Ya llevaba, no sé, 7 años, 10 años dando clases ahí. Increíble. Y ya tenía muchísimas horas, o sea, les decía, apriétenme solo 2 días de la semana, todas las horas que quieran. Okay. Pues llegaba desde las 8 de la mañana y salía hasta las 11 de la noche. Clase tras clase, tras clase, tras clase. Martes y jueves. Porque todos los demás días no podía descuidar la oficina uh-huh. o el trabajo que hay acá afuera. Entonces, esta escuela en algún momento me dijo, bueno, yo tenía que estudiar la maestría y la maestría, como era con beca CONACYT, no me permitían trabajar, entonces tenía que salirme del trabajo. Y me decían, no, es que no te podemos perder porque tú te paras en un salón y ya estás enseñando, ¿no? O sea, sin hablar. ¿Y cómo? Y me dice, sí, o sea, que los chicos vean que eres arquitecto y todo lo que has hecho y estás parado ahí con muletas y, ¿no? Y que sí se puede, pues ya es una enseñanza visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues cómo o sea, no sé cómo me definan, pero lo que yo sí te puedo decir es que me los topo en la calle y simplemente tuve un recorrido, fui a un evento de arquitectura a México, me invitó una marca de pisos, Interceramic, y nos llevan y nos traen y se portan increíbles. Y llegué al lugar donde nos citaron, un camión, y iban muchos arquitectos, muchos pues, clientes. Y entre esos estaban unas chicas y se me acercaron y, Pepe, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Sí. Y tú no. No, o sea, tú eres profesor de la escuela de arquitectura. Y yo, sí. Okay. Y ya me dicen, siempre quise entrar a tu clase, o sea, siempre quise entrar a tu clase. Dice, por 3 semestres yo intenté que me metieran a tu clase y nunca lo logré y era algo que yo quería, ¿no? Y me lo dijo, cosa que hace mucho que no me lo decían o no convivo con exalumnos, pero
me dijo, es que tu clase era así como súper cotizada, todos queríamos entrar a esa clase, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me divertía. O sea, realmente yo creo que no era una clase, era, o sea, el compartirles, porque siempre les digo, no vengo a enseñar, vengo a compartir. Y vengo a compartir mi pasión. Claro. Y mi pasión es esta. Entonces, yo creo que ahí empiezo como a inyectar esta pasión y que ellos empiecen a descubrir lo increíble que puede llegar a ser la arquitectura. No, y es que uno como alumno, si ves a tu maestro que nada más está como de que no le interesa o algo, pues obviamente a ti eso se transmite mucho. Sí. Y si es el contrario, no manches, pues me imagino estas ganas de querer y seguir y perseverar. Qué chido. Claro. Sí, y no, yo creo que me definirían como un amigo. Okay. O sea, en una palabra, como un amigo. Porque al final, sí cumplimos una meta, o sea, sí tenemos una meta, que es que aprendan, pero al final me acabo siendo amigo de ellos, ¿no? Okay. Entonces hoy, o sea, el Facebook sí lo tengo como lleno de gente, o sea, de escuelas y de todo. Okay. Instagram ya no tanto. O sea, más bien Instagram es como amigos y conocidos, okay, ¿no? O sea, más selecto. Pero Facebook, y ahí es donde, o sea, me siguen escribiendo y pues te enteras, chido. O sea, tengo la fortuna de saber de alumnos que han hecho cosas increíbles, ¿no? O sea, que han sobresalido, que han... ¿Cómo se siente? No, padrísimo. O sea, padrísimo. Y que los escuches y que cuando te los topes te den las gracias. O que te digan, es que tú como que me inyectaste esta pasión por la disciplina, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en una palabra sería amigo, ¿no? Amigo. Ay, qué bonito. Oye, y entonces vamos a saltarnos al tema, quiero saber, lo de natación. Que estuviste a punto de irte a las Olimpiadas de Beijing. Sí. ¿Cómo es este proceso de, vámonos, el tío pescado? Bueno, así muy rápido va a ser, porque es que justo tenía mucho trabajo, mucha obra, muchos albañiles, mucha gente, mucho estrés. Y ya estaba reventando, entonces dije, no, yo toda la vida he nadado. Tuve la fortuna de crecer a 3 metros de una alberca. Okay. O sea, yo llegaba de la escuela, aventaba la mochila y a la alberca. Salía de la alberca a dormir o a comer y otra vez a la alberca. Entonces siempre me ha encantado nadar y tenía mucho estrés, así. Y dije, creo que me voy a meter a nadar, pero que me exijan, así como para... soltar toda esta... Ajá, exacto, que haya un poco de tensión, ¿no? Entonces fui a un centro deportivo que se llama el Fidel Velázquez y ahí tienen un equipo de natación de personas con discapacidad. Y entonces llegué y hasta dudaron de que nadara, así de, hey, espérate, pero sí sabes nadar. Y yo, sí. No, flotando. Ajá, y ya me aventé, empecé a nadar y regresaba y escuchaba, no, que sí, que no sé qué. Y volví a ir, a ver, aviéntate otra vez, otra vuelta. Y no, hay que llevarlo y no sé qué. Regresaba. A ver, nada crawl, y nada de crawl. Nada pecho, nada de pecho. Nada dorso, nada de dorso, mariposa. Y cuando salí me dijeron, oye, ¿dónde estabas? ¿No? O sea, ¿de dónde saliste? O sea, ¿cómo nadas también? Y no estás aquí o no estabas en un grupo o nunca has competido. No. O sea, vengo a desestresarme ya. Okay. ¿Tú cuántos años tenías para entonces? Como 29 años. Ok. 29, 30 años. Y entonces ya me dijeron, ¿has competido? No. Oye, pues nos gustaría llevarte a competir. Y yo, no, pero pues, ¿cómo creen? O sea, apenas estoy aprendiendo a nadar. Ajá. Y pues sí sabía nadar y la verdad es que siempre competíamos en la alberca de ahí de la casa y sí me gustaba mucho eso como de competir. Pero los estilos tú ya los traías. Sí. O sea, es que yo toda la vida sí nadé. Okay. Entonces,
vas aprendiendo y vas aprendiendo, y después mi mamá nos metió unas clases con unos vecinos en donde les ayudábamos a dar la clase y no nos cobraban la clase. Y entonces ellos de alguna manera nos dieron un poco más de técnica y así. Sí, porque el mariposa o así sí se ocupa más técnica que el normal, ¿no? Digamos que ahí como que supimos ya lo que era nadar estricto, ¿no? No chacolotear o así, ¿no? Entonces, pues ya nadé, me dijeron, oye, pues estamos a un mes de un nacional, si vienes todos los días, o si viene, o sea, ellos querían que fuera 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Si vienes 2 veces al día durante este mes y das las marcas, te llevamos un nacional. Y yo, pues va, o sea, yo no sabía lo que era. Entonces, pues empecé yendo, pero te digo, tenía mucho trabajo, entonces a veces iba en la mañana o a veces en la noche, o a veces sí, mañana y noche, así. Y a nadar, y me empezaron a corregir, y yo nunca me había subido un banco de salida, entonces... el impulso y todo, la vuelta de campana. Entonces, como esas cosas, ¿no? Porque ya de alguna manera traía como la velocidad. Entonces me dijeron, no, sí, o sea, tienes que venir a nadar, pues me traían en friega. Para esto, pues en arquitectura se desvela uno mucho, fuma uno, y yo, pues, todo eso me dijeron, déjalo, ¿no? O sea, tienes que dejarlo por lo menos este mes. Entonces ¿Y tú de que bien vicioso? Sí, pues algo así. Entonces, pues sí, había veces que llegaba con el entrenador y lo primero que hacía era me agarraba las manos y me las olía, ¿no? Y ya me decía, fumaste, lárgate. No, pero ya vine. No, lárgate. Entonces ya no fumaba y me clavé ese mes, durísimo, y ya me llevaron a un nacional en Saltillo, Coahuila. Ahí en Saltillo, Coahuila, pues fue mi novatada. ¿Pero estuviste dentro del equipo de discapacitados? Sí, sí, me llevaron como el equipo paralímpico del estado, ¿no? De Morelos, representando a Morelos. Y ya estuve en ese nacional y me metieron a todas las disciplinas, 1500, relevos, combinado, 200, ¿no? 100. Y ya el último día era mi prueba. Mi prueba era 50 metros libres. Que me dices que tú eres velocista, ¿no? Sí. Te encanta. Ajá. Yo fondista no, o sea, no para medallas, pero sí lo haces. Sí lo hago, pero para mi fuerte es velocidad. Entonces, pues ya, te digo, me hicieron mi novatada de que te rapan y te avientan a la alberca y cosas de esas, porque era mi primera vez. Ahí realmente sí fue un impacto así. También que me aprendí mucho otra vez de arquitectura, porque los espacios se adaptaban a un nacional de personas con discapacidad donde llegaban atletas, no sé, 3,000 atletas, 1,500, 2,000, ¿no? Atletas de todo tipo de discapacidades. Entonces la ciudad se transformaba para poder atender. Entonces era como también entender un poco cómo ahí surge mucho que las necesidades y las adaptaciones que hay que hacer al tema de la arquitectura. Claro, porque luego dices, pues sí, ellos se van, terminan la Olimpiada, pero ¿qué pasa con los que viven aquí? Exacto. ¿No? ¿Dónde quedan estas adaptaciones? No, o imagínate, o sea, de un día para otro amanecen 2,000 discapacitados en tu ciudad y que dices, ¿qué onda? Y en las banquetas y los taxis con sillas de ruedas arriba y gente caminando con muletas y con bastones y dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué onda? Y entonces, pues estuve en ese nacional, te digo, nadé todas las disciplinas y ya mi última disciplina era 50 metros. Me aviento, el entrenador me dijo, esta es tu prueba, o sea,
ya no hay manera de no fallar. Ok. ¿no? Porque hay una anécdota que mi primera competencia ahí en ese nacional, iba tan nervioso, o sea, Claro, tan no nervioso, manches. que me subí al banco y ya estaba a punto de aventarme y paran todo y competidor, banco 7, quítese la chamarra, ¿no? Ay, O sea, no. no me había quitado ¿Cómo la crees? chamarra del pants, Ajá. de los O sea, nervios. ya listo de que con gogles Sí, y todo. me quité el pantalón acá bien Michael Phelps y me dejé la chamarra y ya me subí al banco y ya iba a aventarme. No. Y pues no, o sea, no, ya, Ok. aventé la chamarra, mal. Entonces no te había ido como súper bien en esas competencias. Sí, o sea, no. en las pruebas, pues. Cuarto lugar, quinto lugar, tercer lugar, ¿no? Ok. Sí saqué una plata, o sea, bronce, plata, pero no le pegaba al oro. Y ya me dijo, esta es tu competencia, o sea, me vale si te tengo que sacar en ambulancia, no quiero que respires, quiero que te mueras en la alberca. Y pues obviamente es su forma de empezarte a aprender. Y aparte yo competía yo estoy sintiendo como el nervio. No, increíble. Y aparte yo competía con un hit muy, pero muy duro, muy fuerte. Un chico de Chiapas, un chico de Colima, Javi de Guadalajara, el colimote de Colima, y la rana. O sea, eran unos chicos, Beto, que en paz descanse. O sea, no, o sea, puros chavitos. Y aparte chavitos de 19, o sea, era 17. mi pregunta, ¿cómo los ¿Clasifican? Ajá, ¿cómo se clasifican? ¿Por edades o discapacidad? No, por discapacidad. Ok. Ajá. O sea, teóricamente, por edad tienes desventaja. Sí, ¿no? Claro, porque no es lo mismo uno de 17 o uno de 29. Yo sé lo que es tener esa edad. Exacto. Entonces, pues teóricamente yo llevaba todas las de perder. Aparte, mi categoría es S9. En natación se clasifica de la S1 a la S12. Yo soy S9. Normalmente compito contra amputados. Okay. O sea, o personas que no les funciona una pierna. Pero pues muchos dicen, es que es más rápido el amputado porque ya no viene cargando la pierna que no sirve. No hace Y yo nado con una pierna que no me sirve, entonces, y la voy arrastrando, ¿no? Entonces, nado con este tipo de chicos amputados, y te digo, eran unas bestias, o sea, el colimote era una cosa enorme y una espalda gigante, así, imponía todo. Pero esos chavos, cada nacional, se peleaban el oro de 50 metros. Okay. Entonces ellos ya se conocían. Y se ven con odio, o sea, te subes al banco y todos te ven con odio, así, ¿no? Y llega el desconocido y me ponen en el carril 8, que el carril 8... Nadie lo pela, ¿no? Nadie lo pela, o sea, los de en medio nunca voltean a ver al 8 porque saben que trae un tiempo menor al de ellos. Entonces, ya, dan el silbatazo, me aviento, le doy con todo, no respiré, llego a la orilla, toco, volteo y no había llegado nadie. Yo dije, puta, salida en falso, ¿no? O sea... ¿Y sí saliste? No. ¿Te los arrasaste? Sí, no. O sea, me los llevé como por 2 segundos a todos. Oye, o sea, no lo creía yo. Bueno, no sé si 2 segundos, pero... ¿Cuánto hiciste, recuerdas? O sea, sí, 50 metros, ese se volvió un récord nacional, que es 30-17. 30 segundos. Wow, 30 segundos. No es un manches, yo 30 como en 2 minutos. Es un 30 bajo. Entonces, pues sí, es pura velocidad. Sí. O sea, me dio tiempo de tocar, salir y voltear y asustarme de creer que había salido falso. O sea, que me había aventado antes, ¿no? Y en eso o sea, oigo el grito así de mi entrenador, ¡ah, huevo, Pepe!, ¿no? Y ya volteé y veo... te quiero llorar ya. Sí, no, ya ves ahí las pantallas. Ajá. Pues no me lo creía, o sea, fue mágico, así, espectacular. ¿Qué sentiste estar en el podio? No, tú ves aparte la foto se ve irreal, o sea, yo me veo así y los chicos se ven
O sea, enormes. Bueno, yo estoy en primer lugar, ellos están en y del mismo tamaño todos. Están más altos que yo. O sea, están más altos. O sea, de verdad eran unos animalones. O sea, fuertísimos. Y todos ellos sorprendidos y encabronados de que como uno del carril 8 les ganó. Pues así fue. Duró 4 años ese récord. Nadie lo podía tumbar. 4, wow, sí, qué chido. Y entonces ahí empiezas ya nacional. Sí, sí, en Nacional Morelia, Nacional Puebla, Nacional Colima. En Colima fue hermoso porque igual los mismos de ese hit peleábamos por no, y el colimote. Ajá, exacto. Entonces peleábamos por la de oro. El colimote es en su casa. Entonces venía con todo, ¿no? Y yo recuerdo que llegamos y ya el hit, y veo, y no iba el chico de Chiapas, que era muy fuerte, y Javi, que era de Guadalajara. Y, o sea, que los fuertes que yo conocía, pues nada más era el colimote y yo. Y yo recuerdo haber dicho así, híjole, Dios, o sea, me puse a pensar y dije, no le puedo ganar, o no sé, porque está toda su familia en su casa, todos sus amigos, o sea, traía una porra enorme. Y me acuerdo que dije así, Dios, dásela a quien se lo merezca, ¿no? Y ¡fum! Nos aventamos y mágicamente, o sea, ese es un milagro, tocamos los dos, empate, ¿En oro. los mismos segundos? Todo? Milésimas, segundos, no, todo, eso no empate. Se puede. Wow. A los dos nos dieron oro. Ay, o sea, qué chido. Fue increíble. Esa también la recuerdo así con mucho cariño. Porque... Oye, entonces se logra la amistad entre, aunque se competían, sí se logra como esta hermandad. Sí, en las villas y en el desayuno y en las comidas, sí, no hay bronca. Pero en la alberca o en los entrenamientos o calentamientos son unos desgraciados, o sea, te ven con odio, no te ayudan en nada, o sea, sí, no, es muy bonito, muy lindo. Y bueno, a partir de eso, dura, te digo, 4 años el récord, y eso me da, pues, el empujoncito, pues sí, para ser un seleccionado para las Olimpiadas. Entonces, me invitan a ser seleccionado para Beijing y me voy a entrenar al Paralímpico, a la Ciudad de México. Claro, como estaba cerca de Cuernavaca, pues podíamos ir y venir. O sea, sí me llegaba a quedar. Creo que lo más que me llegué a quedar fue como 2 semanas o un mes. Encerrado. Wow. Pero íbamos y veníamos. Oye, ¿y pausaste tus proyectos de arquitectura se pausaron o fue como que no seguías tú ahí? O sea, hubo un punto en el que me estresaba más la natación que la arquitectura. Claro, pues encerrarte así. Sí, hubo ya un momento en el que sí me estresó más, pero no lo pausé. Pues no, a ver, no hay becas, no hay apoyos, no hay nada. Es lo que estaba pensando, ¿cómo es la remuneración? No, tienes que trabajar, estudiar, seguir. Ok, es hobby. Sí, es un hobby. Entonces, no, yo seguía desvelándome, fumando, o sea, trabajando con novia, o sea, no, una vida normal, nada más que ya me desconectaba o me encerraban, ¿no? Y por decir, para Beijing, pues sí, estuve encerrado un rato, y ahí es dormir, comer y nadar, dormir, comer y nadar. Y como iba a ser horario de Beijing, entonces nadábamos en la madrugada. Y sí, es mucho nadar, terapia psicológica, pláticas. Claro. Ajá, todo muy padre. ¿Y qué pasa? Ahí cuéntanos, ¿por qué no te fuiste? Pues porque ya, digamos, subiendo el escalón a... O sea, empiezan como a descartar, ¿o cómo funciona? A ver, en el ranking mundial yo estaba en el 18. ¡Wow! Ajá. Okay. En el ranking latinoamericano estaba en el 8. En el 19 en el mundial, 8 en el latinoamericano
y primero en el nacional. Va. Eso implica que estás muy cerca de los hits fuertes. Nosotros cuando vemos las Olimpiadas, ya vemos los últimos hits o las últimas competencias de ya los mejores, pero hubo preliminares. Entonces, para unas Olimpiadas, no sé, reciben, vamos a pensar, de 1 minuto a 2 minutos, ¿no? Entonces, quien cumple 1 minuto y 2, entre 1 minuto y 2 minutos, entran a los preliminares. Entonces, hay competencias que no vemos en la tele, pero hay competencias atrás que estás eliminando diario a los de tu disciplina, para que lleguen a los 8 mejores del mundo. Entonces, teóricamente tenía muchas posibilidades de estar dentro de los 8 primeros del mundo para competir por una medalla. ¿Por qué no me fui? Por corrupción. Ya estando a punto de subir, el entrenador nacional, pues es una persona muy corrupta. Ya lo investigarán, ¿para qué digo su nombre? Y yo. Pero una persona que no hace muchos abusos hacia los nadadores, hacia las personas con discapacidad, y a mí me pedía lana y me pedía, como estaba muy confiado de que me iba a tener medalla, me quería hacer firmar ante notario, no sé, que todos los patrocinios que consiguiera y todos los beneficios que me diera el gobierno y todos los... Sí, voy a llevar mucha... La mitad. La mitad. Ajá, quería la mitad. No mames. Entonces, pero ese no era lo grave, o sea, lo grave era que para yo irme a Beijing tenía que pagar una lana. Y a mí se me hacía... O sea, una lana que no eran que no 100 era, pesos. Ajá, no. Y yo decía, ¿por qué tengo que pagar algo que ya me lo gané? O sea, cumplo con los tiempos, o sea, estoy entrenando, y eso era algo que yo le discutía. Pero esa lana no te la pedía como la Olimpiada, No. el Mundial. Él en persona, Okay. porque él es el que maneja una lista y al final es el que dice, Impotencia. este sí va, este no va, este sí va, pagó. este sí va, ¿no? Entonces, no le quise entrar a eso y ya no me fui a las Olimpiadas. ¿Te arrepientes? Me lo dijo en algún momento este señor, me dijo, ¿te vas a arrepentir de no haber ido? Porque una medalla no, me dijo así, una medalla olímpica siempre va a ser más importante que cualquier arquitectura que tú llegues a hacer. Ok. Así, ¿no? Y o sea, no fue como de que, ¿sí? O sea, obviamente, pues, ese año ves Beijing y ves a tus compañeros y ves a los atletas y ves que se traen medallas y pues claro que te duele el estómago, ¿no? Uh-huh. Y claro que dices, puta, o sea, pero dentro de la ética y los valores no, o sea, no tenía por qué pagar algo que yo tenía, o sea, que era mío. Y no le entré y hoy no me arrepiento y creo que he tenido reconocimientos, no una medalla olímpica, pero bueno, espero tener otras cosas. ¿Qué aprendiste en todo este proceso? Quiero que me des también tu perspectiva de ver tantas discapacidades, diferentes discapacidades. No sé, es como esa impresión. Y también de todo lo que se vive como, pues sí, de Olimpiadas y de un deportista profesional. Uh-huh. Todo lo que se tiene que topar con situaciones de impunidad o de... Pues sí, de ese tipo de cosas que dices, no manches. Pues, o sea, sabemos que hay corrupción. Uh-huh. ¿Qué es con lo que te topas? O sea, a un nivel profesional, pues obviamente que tienes que tener una disciplina muy fuerte. Uh-huh. O sea, sí tienes que entrenar, sí tienes que cumplir con tiempos, pero también te encuentras con estos, pues, conflictos de intereses y corruptelas, ¿no? De que pues ellos te ven como una medalla de oro, o sea, al final ellos son los que te ven como una medalla de oro y dicen, si yo lo llevo, yo gano. Entonces, eso es como lo chafa,
Pero lo que es increíble, pues ser un atleta de alto rendimiento, pues sí es como padre. No lo fui yo creo que al 100, porque nunca dejé de trabajar. Okay. Porque esa es otra cosa, o sea, te topas al ser un atleta de alto pues sí, seleccionado, pues las becas son miserables, o no hay becas, o no hay apoyos, o sea, o no hay tiempo. Entonces, muchos de los que yo conozco, o sea, tienen que trabajar, tienen que Claro. hacer su vida e ir a nadar, ¿no? Claro, hay muchos compañeros discapacitados que tienen la fortuna de, pues, tener a sus papás, a sus tíos. Entonces ellos se enfocan a la natación, que eso es muy bueno, y los papás son los que los mantienen y los cuidan y los llevan y los traen, ¿no? Claro. Pero uno, no, pues tienes que trabajar, ir y venir y subirte y bajar, ¿no? Entonces, yo creo que te topas con eso, o sea, sí con una disciplina, sí con cumplir metas, sí con un gran esfuerzo a nivel personal, ¿no? Uh-huh. A nivel externo, cero apoyos, corruptelas, preferencias, ¿no? No pasa nada, o sea, yo salí muy sano, Okay. o sea, yo dije, esto no es lo mío, no vuelvo a competir, ya no voy a nacionales por no toparme a esta gente, pero no nada más por eso, sino porque, pues ya, o sea, yo ya toqué, o sea, ya estuve a punto y estoy seguro que me pude haber traído una medalla, no lo hice. Ya con eso te quedas. Ya cumplí, natación, ya, chica. Check. Ajá, ya. Pero súper recomendado. ¿Qué clases de discapacidades? O sea, imagínate 2,000 atletas que llegan a una ciudad y hay de todo. O sea, de todo. Okay. Ahí te das cuenta de que Dios tiene un gran sentido del humor. Sí. Okay. Sí, hay todo lo que te puedas imaginar. O sea, yo con amigos cuento una anécdota que es para hacerlos reír, pero es humor negro. Nos encanta el humor negro. O sea, una avenida, teníamos que ir a un centro deportivo donde competíamos, pero eran tantos camiones que nos traían que pues se iba llenando la avenida de camiones, entonces tenías que caminar al final bastante para poder llegar al centro acuático. Y en esos camiones pues iban bajando discapacitados, y empezaban pues a caminar y les decía, no mames, o sea, ponles la marcha de Zacatecas y verás taran, 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 al ritmo. O sea, era una marea de gente y todos pues caminando así. Ahí ves todo. O sea, ahí regresas dándole gracias a Dios de lo que te pasó. Es lo que te iba a decir, como que a mí se me viene eso a la cabeza, decir, no manches. Si hoy en día digo, wow, o sea, que puedo caminar con muletas, con bastón, pero que soy más independiente, sí se da uno gracias en esas cuestiones, ¿verdad? Sí, pues, o sea, a ver, para que te des una idea, yo nadaba con famoso tronco. O sea, tronco, le falta dos extremidades de brazos, una pierna y le queda una pierna así chiquita. Con Juan Ignacio Reyes, con Pedro Rangel. O sea, son puros medallistas que fueron a Beijing y trajeron medallas. Y con ellos yo nadaba. Y ves historias y ves lo que han vivido. ¿Y su actitud? ¿La recuerdas? Increíble. No, increíble. Tengo una colección de fotos que cuando doy conferencias o platico sobre esto, o una clase, les digo, yo les voy a enseñar la otra moneda de la discapacidad, ¿no? No la que te vende el Teletón, de tristeza y de apoyo y de que necesitamos y de estirar la mano y de que donen, ¿no? No, aquí es de actitud, de fuerza, de coraje, de disciplina, o sea, es increíble. Y tengo una colección de fotos donde los ves. Para poner unas fotos. De los ves así, poca madre, ¿no? Todos jovencitos, ahorita ya
ya todos ellos están, yo creo que jubilados también, ¿no? No, pero qué chido es eso, porque luego también, sí es cierto, siento que dices discapacitados, Ajá, no, pobrecito, angelitos. y es como, no nada que manches, ver, ay, no. yo te puedo hacer bullying también, perro, o No, sé, no, ¿sabes y, cómo? o sea, y el humor negro ahí aparte de que es Sodoma y Gomorra, el humor negro también es muy divertido, ¿no? O sea, se esconden las prótesis, se esconden las muletas, se, se las cambian, Sí, o sea, con la sí, medida bien diferente. exacto. Es muy divertido. Y entonces, en toda esta situación, ¿qué te enseñó, pues, el deporte y la natación? Pues muchas cosas, ¿no? Entre la disciplina, el esfuerzo del día a día, el exigirte a ti mismo, ¿no? El crecer como tus tiempos, tus metas, ¿no? Uh-huh. Y cumplirlas, ¿no? Llegar hasta donde más puedas. Pero sobre todo a valorar pues la discapacidad que nos tocó, ¿no? Okay. En un nacional puedes ver toda clase de discapacidades y realmente regresas diciendo gracias de lo que me tocó a mí, ¿no? Uh-huh. Porque pues sí hay personas que la pasan muy mal, ¿no? Sí, que uno valora, ¿no? Los pequeñitos detalles que te hacen diferente a los demás. Dices, ay, gracias. Oye, hablando de Dios, ¿cómo es tu relación con Él en esta parte? No sé qué tanta fe tengas, si de verdad eras como de que, ay, se lo entrego a Dios o no. ¿Qué papel jugó en tu vida? Pues yo creo que, o sea, sí tengo una familia que me ha inculcado la religión, el amar a Dios. Uh-huh. Sí es un personaje que lo tengo cerca, pero me llevo muy bien con la Virgen de Guadalupe. O sea, okay. Soy guadalupano. Uh-huh. En realidad nado un maratón que se nada el 12 de diciembre, dependiendo en qué fecha cae, pero es el fin de semana más cercano al 12 de diciembre. Y es un maratón que se hace en Acapulco y que te llevan en lancha a una isla y te regresas nadando, ¿no? Entonces, normalmente, como yo soy velocista, no soy tan fondista, uh-huh. nado el de 1 kilómetro. Entonces ya llevo pues algo de años yendo a nadar ese maratón y pues se lo dedicas a la Virgen. Lo que te iba a decir. Sí vas como con este enfoque espiritual, pues. Sí, se lo dedicas y obviamente le dices, o sea, pues apóyame para que nos vaya bien y para que... Y pues sí, hasta aproveches y ahí le pides algo, ¿no? Okay. O sea, a cambio, okay. ¿no? Entonces, pues ya de los últimos años me he traído el tercero, el segundo y el último año que lo nadé. Que fue hace como 3 años, me traje el primer lugar, ¿no? De mi disciplina y de mi categoría, o sea, de edad. ¡Ay, qué padre! Ajá, de edad y de discapacidad. Entonces es muy bonito, está padre, uh-huh. Y pues tiene mucho que ver con la Virgen. Con la, ¿no? Virgen, Uh-huh. ok. Oye, y ya para empezar a darle cierre al capítulo, a mí me gusta hacer ya una guerra de preguntas emocionales, ¿no? Y de aprendizajes para que las personas que te están escuchando ya se saquen de aquí. Lo primero que te quiero hacer es, hoy en día, ¿con qué sueñas? Pues sí, trascender, o sea, voy al 5º piso, dicen que los arquitectos empiezan a voltearte a ver después de los 50, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, pues ya hemos hecho, o sea, yo creo que ya hemos sembrado mucho. Uh-huh. Hoy, ojalá se pueda y pues ese es el sueño, si me lo preguntas, uh-huh. Poder cosechar y cosechar eso, o sea, reconocimiento, pues que valoren nuestro trabajo, ¿no? En temas de discapacidad, en temas de arquitectura, uh-huh. ¿no? De docencia. Entonces, yo creo que eso, o sea, al final creo que el fin es dejar huella, ¿no? Okay. O sea, creo que para eso vienes aquí, o sea, dejar huella y que el día uh-huh. que te vayas, pues no te olviden a los 15 días, sino que digan, justo. Ay, mira la casa porque la arquitectura es la inmortalidad del arquitecto, ¿no? Entonces, eso se queda, tú te vas, pero pues hay que dejar cosas padres, ¿no? Ay, qué bonito. Oye, sí.
De toda tu historia, o sea, si empiezas como a retroceder, ¿cuáles dirías que han sido tu momento de oscuridad? Así, el que dices, la neta, aquí toqué fondo y a lo mejor tuve pensamientos de me voy a desvivir o una cosa así. No sé si los tuviste. Y otra de decir, no manches, todo valió la pena por este momento. Pues sí, o sea, creo que los 3 años que te comenté fue pues un exilio, o sea, total, o sea, social. Y pues es terrible, yo me imagino, para un adolescente no tener convivencia con iguales, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, definitivamente ahí tienes toda clase de pensamientos. Hoy te lo digo, yo creo que estaba deprimido y no lo sabía, pero extrañaba mucho socializar. O sea, era algo que anhelaba. O sea, por eso dije, prefiero ya parar a toda clase de cirugía para estar bien y vivir, porque no estaba viviendo, o sea, estaba sobreviviendo, ¿no? Entonces creo que esa etapa sí fue como la más oscura, pero no, pues yo creo que eso fue como más bien cargar baterías, o sea, también fueron 3 años de cargar baterías, porque a partir de ese momento, o sea, exploté y tan exploté o cambié que, te digo, regresé a los meses a la casa y nadie o sea, mis primas no me reconocían por eso, porque socializaba, hacía deporte, caminaba, o sea, estudiaba, ¿no? Claro. Entonces, realmente regresé al mundo real, lleno ¿no? de Y pues sí, o sea, con ganas de comerme el mundo, y es fecha que eso hago, o sea, cada día es comerme el mundo y tratar de hacer al máximo, o sea, si te piden al 100, tratar de dar el 200, o sea, aprovechar. Tengo una frase que dice, si esta vida es prestada, hay que regresarla bien gastada, ¿no? Ay, que sí es cierto. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por esa situación? Que le chingue, o sea, no hay manera, o sea, si es un tema de discapacidad, pues, o sea, es algo que ya, es lo que tienes, es lo que hay, y con lo que hay, pues hay que sacarlo mejor, ¿no? Es una analogía muy sencilla, pues abres el refrigerador y si solo hay huevos, pues con esos huevos haz lo mejor que puedas, ¿no? Para comer. Lo mismo, ¿no? Si eso es lo que tienes, pues echar todos los huevos al sartén, ¿no? Y el momento en que digas más reconfortante o que digas, no manches, todo sufrimiento valió la pena por este instante. ¿Has tenido alguno? Oh, no, miles. Yo creo desde relaciones personales, o sea, conocer gente, conocer personas muy valoradas en mi vida, que me han hecho sentir muy, muy bien, ¿no? Que pues todo ha valido la pena para estar justo en ese momento, ¿no? Y pues al final el trabajo, o sea, lo que hagas, ¿no? O sea, una escenografía y que sale la gente del teatro y está contenta y ve, wow, qué padre quedó, felicidades. O una casa que el cliente te dice, oye, la verdad es que soy muy feliz en la casa que me diseñaste o que me hiciste. Yo creo que pues todo, o sea, al final todo tiene consecuencias, todo tiene un porqué de hacerlo, y si lo haces bien, pues no hay más, ¿no? Claro. O sea, creo que ahí es donde viene pues el premio, ¿no? Si haces las cosas bien, pues creo que te va a ir bien, ¿no? Entonces, creo que ese es, en general, no podría decirte así un clímax de mi vida, porque sí he tenido muchos. Qué o bonito. sea, que es constante, pues, el hecho de decir. Sí, gracias a Dios, sí. O sea, desde, no sé, desde la medalla de oro, o sea, sí el récord, pero la que más me ha gustado, por decir, el empate en Colima, ¿no? O sea, que fue algo
increíble y que es muy raro que se dé en natación, Ajá. porque aparte son sensores, pues que marcan segundos, Sí, es el minutos tiempo y súper milésimas, definido. ¿no? Ujú. Entonces, que le atines a la milésima y que toquen los dos, pues eso es un milagro, ¿no? Eso es un que dijo alguien o Dios, se lo merecen los dos, él por estar en su casa y tú porque ibas por Qué ella, ¿no? chido, ¿no? O Y sea, aparte la dedicación, que el pensamiento que hice de que sí, dáselo antes a así quien, fue, ¿no? dáselo, Entonces, ajá. porque yo me hubiera puesto en sus zapatos, ¿no? O sea, está tu familia, tu novia, tus amigos, Claro. y ese güey va por lo mismo que tú, pues... Pero aparte también siento que eso habla mucho de esta personalidad tuya y como este corazón tan... sí, la verdad, que no cualquiera, y más en este ámbito tan competitivo de que, ay, no manches, ¿no? Pues que yo, ¿no? O que gane el mejor. Ajá. Entonces, qué padre. ¿Qué le dirías a Jos de 13 años? Pues lo mismo que me dije en ese momento, o sea, Ok. sal adelante y ya, ¿no? Ponte las pilas y chíngale, ¿no? O sea, no hay... Vámonos. tengo también una frase que me encanta que, o sea, el hierro se forja a golpes, ¿no? O sea, el hierro se forja a golpes y todos los golpes que te han dado es lo que hace que el hierro sea tan resistente. Tan resistente. Entonces, pues sí, o sea, eso le diría, pues Ay, es me lo encantó. mismo. Es lo mismo, ¿no? O sea, hoy se lo digo, sí, al niño de 13 años, pero también me lo digo a mí, ¿no? Ajá. O sea, diario hay que esforzarse y hay que hacer pues lo mejor que se pueden hacer las cosas, o sea, dejar una huella positiva, ¿no? ¿Qué consejo o dirías a las personas que estamos rodeadas de discapacitados o que ni siquiera pues, pero como porque luego siento que son medios morbosos o que no saben cómo actuar o cómo interactuar? ¿Tienes como algún tip de social, por ejemplo? A ver, creo que nosotros, o sea, las personas con discapacidad cargamos un signo de interrogación arriba, así como Mario Bros, un signo aquí. Entonces, yo creo que no tienes que enojarte ni sentirte mal de que haya gente que su... la palabra indicada, su no morbo, iba a decirlo, su curiosidad, esa es la palabra. Su curiosidad es mucho más fuerte que posiblemente el respeto, ¿no? Entonces, el que te pregunten qué te pasó, cómo fue, pues ya lo tomas, o sea, hoy te lo digo después de casi 50 años, o sea, ya es, o sea, si vale la pena contárselo a alguien, pues te cuento, sí, nací con ictericia, ¿no? Pero si el güey de afuera del Oxxo me pregunta, ay, ¿qué te pasó? O sea, ni me molesto y le digo, pues iba nadando y me mordió un tiburón, ¿no? O me caí de una moto, o lo más divertido, jugué fútbol y me dieron una patada en la rodilla, ¿no? Y te inventas ahí. alimentas su morbo o alimentas su curiosidad y tú te quedas tranquilo, ¿no? O sea, no creo que sea un tema de morbo, es un poco de educación, pero sí es un signo de interrogación que la recomendación sería aprovéchenla. O sea, tú en un lugar, somos el 17% de la población en México y en el mundo. Por lo tanto, somos muchos, pero no los necesarios que están en la calle. ¿Por qué? Porque pues, no pueden transitar o porque se les dificulta o no van a la escuela o esto. Entonces, si estadísticamente yo soy el 0.001% de la población de personas con discapacidad que tienen una licenciatura, que tengo una maestría, que ejerzo mi carrera. O sea, soy un porcentaje muy, muy pequeño. ¿Qué es lo que hago? Que he aprovechado, creo que ese signo de interrogación en positivo. Siempre te van a voltear a ver. Siempre. Entonces, de ti depende cómo te volteen a ver.
O sea, Ok. si te van a voltear a ver como el amargado que va peleando contra el mundo y peleando consigo mismo, pues si eso quieres proyectar, es un tema muy personal. Si tú quieres sacarle jugo, te van a voltear a ver, sonríes, saludas y haces amigos y haces relaciones y haces contactos y hay trabajo y hay todo, se abren puertas, ¿no? Entonces, ese signo de interrogación para todas las personas con discapacidad creo que debe de, pues sí, sacarle jugo, ¿no? Porque en un espacio, en un lugar, en un ambiente, siempre van a voltear a verte, siempre vas a sobresalir. Posiblemente no en positivo, pero de ti depende si lo De haces cómo lo positivo, pones. ¿no? Wow, sí es cierto. Como las miradas siempre están al tanto. Pues te van a voltear a ver. Y eso Y no está es bien. por bonita. Ah, te creo. Oye, ya para cerrar el episodio, siempre me gusta terminar con la pregunta: ¿de qué manera te gustaría dejar huella a quien te escucha en el podcast? Pues yo creo que no, o sea, como a mis alumnos, no les vengo a enseñar, sino les vengo a compartir, ¿no? O sea, yo les estoy compartiendo una vida de 50 años, o sea, 49 todavía, donde he aprendido a manejar la discapacidad de una manera positiva, ¿no? O de una manera que me ha ayudado a que me volteen a ver. Entonces, eso me ha abierto puertas. Yo creo que siempre tienes que sonreír. O sea, tú hagan ese ejercicio. O sea, Sonreír. ve a la tienda un día y ve jetón y ves cómo te van a atender. Y otro día hazlo sonriendo y buenos días y cómo están y esto. Y vas a notar un cambio. Si tú empiezas a entender eso y dejas de estarte peleando con la vida y contigo mismo, pues en ese momento es cuando puedes llegar a trascender. No se los estoy enseñando, se los estoy compartiendo. Ese es como parte de lo que yo he aprendido a través de todos estos años. O sea, de ti depende cómo quieras que te volteen a ver, ¿no? O sea, el que te volteen a ver ya lo tienes. Como en los noviazgos, ¿no? El no ya lo tienes. Ya de ti depende si le echas ganas para que sea un sí, ¿no? Ok. Qué importante la actitud, ¿no? Hace la diferencia ante la vida y la perspectiva. Siempre. Gracias, Jos. Gracias por tu tiempo, por compartirnos tu gran historia, por esta vulnerabilidad. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si conectó contigo, compártelo y ayúdame a que estas historias sigan volando. Síguenos en todas las redes sociales como Huellas que Vuelan y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.